Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Sí, la fiesta de Felipe y Santiago. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esta fiesta? Pues mucho. ¿Dónde podemos saber que sí tiene que ver mucho? Bueno, si tomamos la primera lectura que sugirió la liturgia de hoy de la misa 3 de mayo, dedicada a Felipe y Santiago, ahí vamos a encontrar una clave impresionante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo solamente voy a referirme a los dos primeros versículos, que ahí es donde está la clave. Permítame, hermano, yo les voy a compartir esos dos versículos. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. ¿Qué tiene que ver eso con su vida? Hermano, que hoy nosotros estamos recibiendo un evangelio distinto a ese que Pablo anunció a los corintios y que a lo largo de 2000 años fue anunciado por todas las naciones y nos llegó a nosotros. Esto que acabo de leer, que nos fue dada una buena noticia, ¿no? Y que nosotros la recibimos y perseveramos en ella. Y por ella se salvarán si la guardan tal como se la anuncié. Aquí es donde está la clave. Resulta que por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Resulta que no la estamos guardando tal como Pablo nos la anunció. ¿Y cuál es la buena noticia? Aquí, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Emmanuel, que Jesucristo es el Dios con nosotros, que Jesucristo es el Verbo encarnado, que Jesucristo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios porque el Verbo era Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estuvo desde el principio de todo, porque estaba con Dios, porque era Dios, que Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió su Santo Espíritu, que Jesucristo fundó una iglesia sobre Pedro y que las puertas del infierno no van a poder en contra de esa iglesia, y que Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Punto. Que Jesucristo no es solamente un profeta, que Jesucristo es Dios, el Dios de todo, el creador. Y si algo tiene que ver Felipe allí, es cuando Felipe le pregunta a Cristo Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. Cristo Jesús le responde: tanto tiempo que he estado contigo, con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Es porque Jesucristo está mostrando al Padre, a ese Padre que la gente le dice Dios. Muy bien, ese mensaje lo recibimos. Ese mensaje fue el que Pablo le transmitió a los de Corintio. Ese mensaje que Felipe, que Santiago, que Juan, que Pedro, ¿no?, que los apóstoles anunciaron a lo largo y ancho de todo el mundo. Y ese mensaje nos llegó hoy a nosotros, pero se está cambiando porque aquí dice algo importante. Ustedes lo recibieron y perseveran en ese mensaje, en esa buena noticia, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Pero si no la guardamos, si no guardamos esa buena noticia tal como Pablo nos la anunció, entonces vamos a empezar a creer cosas que no son. Entonces la salvación se mantiene y se da es porque se conserva el mensaje, la buena noticia. Y hoy no se está conservando esa buena noticia. ¿Qué? Que Cristo es Dios. Que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Que Jesucristo es el Verbo y que el Verbo estaba con Dios porque el Verbo era Dios. Hoy, ¿qué nos están anunciando? Nos están hablando de una fraternidad universal, de una libertad universal, de una igualdad universal. Y entonces uno pregunta: ¿y la fraternidad universal qué significa? Que todos somos fraternos, que todos somos hermanos. Entonces uno le pregunta, de acuerdo a esto que acabamos de leer de Corintios: muéstrame al Padre. ¿Quién es el Padre de esos hermanos? ¿Cuál es el Padre de esos hermanos? Debemos tener un papá, ¿cierto? Porque todos somos en la fraternidad universal, todos juntos, cantando los pollitos. No, porque todos somos hermanos. Igualdad universal, fraternidad universal, igualdad, fraternidad, libertad universal. Muy bien, si están hablando de fraternidad, muéstreme el Padre de esa gran hermandad universal. ¿Qué Padre es? Y va a ver que no existe Padre.
No va a existir Padre. Y si no existe Padre, entonces eso que Jesucristo nos enseñó, que fue lo que enseñó Pablo a los de Corintio y que nos enseñó a nosotros, y que nosotros recibimos ese mensaje y perseveramos en ella, que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Porque si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Porque el Padre y yo somos uno. Y sean todos ustedes uno, así como mi Padre y yo somos uno. Y el verbo desde el principio estaba con Dios porque el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Y si estamos hablando de una fraternidad universal, ¿quién es el Padre de ese montonón de hermanos a nivel, dentro del contexto del universo? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, Dios y hombre verdadero. Jesucristo es verdadero 100% hombre y 100% Dios. Y si Jesucristo es Dios, es Dios hecho hombre, entonces uno pregunta, ¿quién es Jesucristo para un musulmán? ¿Es Dios? No. ¿Quién es Jesucristo para uno de la India? ¿Es Dios? No. ¿Quién es Jesucristo para un budista? ¿Es Dios? No. ¿Quién es Jesucristo para un judío? ¿Es Dios? No. Y entonces estamos cambiando el mensaje que hemos recibido desde un principio. Por eso dice así: y por esa buena noticia se salvarán, si la guardan tal como yo se la anuncié. Si la guardan, es decir, que si no la guardamos, no vamos a salvar. A no ser que ya hayan creído en cosas que no son. Pues la gente ya está creyendo en cosas que no son, porque nos están hablando de una gran fraternidad universal. Y uno pregunta, ¿y dónde está el papá de ese montonón de hermanos a nivel del universo? ¿Dónde está? No hay respuesta. No hay respuesta. Muéstrame el papá. Si somos hermanos, muéstrame el papá. Dios es el papá. ¿Cuál Dios? El Dios de los musulmanes no es el mismo Dios nuestro. No es el mismo Dios judío. No es el mismo Dios de los budistas. No es el mismo Dios de los de la India. Porque tienen cientos de miles de dioses. Porque el budista es una religión atea. Porque nuestro Dios, Jesucristo, es un profeta para los musulmanes. Fraternidad universal, muéstrame al papá. Entonces no, no, el papá es Dios. ¿Cuál Dios? Porque nuestro Dios no es el mismo Dios musulmán. No. ¿Por qué? Hombre, porque Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eso le dijo Isabel a María. María estaba embarazada, estaba encinta. Y por eso al ver Isabel a su prima María, le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, es decir, de mi Dios, venga a verme? El que estaba ahí en el vientre de María era Dios. Pero para los musulmanes, Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿de qué fraternidad estamos hablando? ¿Y qué padre tiene esa fraternidad universal? No existe esa tal fraternidad universal, pues la igualdad universal no se puede dar. Y entonces, como estamos en una mentira, pues esa mentira no nos va a hacer libres de esa gran libertad universal. Si nos van a hablar de conceptos todos etéreos ahí, sí, hermano, es que todos somos hermanos, es que todos buscamos la igualdad, es que todos tenemos que buscar la libertad. Sí, pero es que Jesucristo dice que la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si no encontramos la verdad, entonces no vamos a encontrar la libertad. Por lo tanto, ¿de qué libertad universal me estás hablando? Si la verdad es Cristo Jesús, pero ya no lo están cercenando. Y si no nos estamos mostrando a un Padre, porque muéstrame el Padre de esa gran fraternidad universal,
yo quisiera que me respondieran, ¿dónde está ese Padre de esa fraternidad universal? Me van a decir, Dios, ese Padre. Y yo voy a preguntar, ¿cuál Dios? Porque el Dios musulmán no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Simplemente miramos la Sagrada Escritura y miramos las suras del Corán, eso es cosa totalmente distinta. Y nuestro Jesucristo no es Dios para los judíos. Entonces, ¿de qué fraternidad nos está hablando? ¿De qué fraternidad? Algo etéreo. Una fraternidad universal sin papá. Eso es muy peligroso. Por eso aquí, Pablito, a los de Corintio, dice muy claramente, ustedes recibieron y perseveran en ella. ¿En qué? En la buena noticia. Y por esa buena noticia se salvarán. Nos vamos a salvar. Si la guardan tal como yo se la anuncié. Es decir, que si no la guardamos como Pablo nos la anunció, que Jesucristo es Dios verdadero, que Jesucristo es el Verbo, Dios encarnado. Si no se predica eso, entonces ¿qué pasa? No nos vamos a salvar. Porque ya empezamos a creer en otras cosas. Eso es lo importante de este texto, ¿no? De esta fiesta de Felipe y Santiago. Que el anuncio del Evangelio es un evangelio que libera, un evangelio que transforma. Pero el evangelio, si se cambia, empezamos a creer en otra cosa. Y entonces ya no es el evangelio que predicó Felipe y que predicó Santiago. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.